Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ¿Qué tal, Hamza? ¿Cómo estás? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, alhamdulillah, un gusto nuevamente continuar con las charlas de los viernes y pues les damos el salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, respetadas hermanas. Pues hoy nos reunimos para hablar de algo muy fundamental en nuestra fe. Vamos a hablar del Islam y especialmente de la importancia de sus pilares y sus significados, ¿no? Para que la gente, sobre todo para los nuevos musulmanes y la gente aún que no conoce el Islam, pues lo conozca y derribe esos conceptos que muchas veces toma de los medios de comunicación o, o toma de no musulmanes, ¿no? Sobre todo qué son el Islam y qué son los musulmanes, qué es el Islam y por otra parte, en qué creen los musulmanes. Sí, así es. Eh, Sí, entonces, pues lo primero que nos tocaría responder sería cómo definir el Islam, ¿no? O sea, el Islam es una palabra, ¿sí? Que significa pues la sumisión, la obediencia voluntaria, porque nosotros hacia el Creador, nosotros creemos que los hombres, que todo en esta vida está sometido a Dios, todo, a Allah, ya sea voluntaria o involuntariamente, pero claro, el Islam, o sea, quien acepta el Islam es quien acepta voluntariamente aceptar esa obediencia, aceptar ese sometimiento al Creador, ¿sí? ¿Y cómo es ese sometimiento? Pues es a través de el monoteísmo, ¿sí? Entonces el así, Islam sería de que uno acepta someterse al Creador a través del monoteísmo, a así través de es, aceptar lo que dice, de ¿sí? obedecerlo. Ajá, de obedecer a Allah con lo que Él ordena, alejarse de lo que prohíbe y todo es a través del monoteísmo. Hay un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sí, acuérdense que cuando decimos sallallahu alaihi wasallam es que la paz y la misericordia la hacen con él, que dicen que el Islam se encierra en, se resume en tres países y uno de esos es este, que se le llama el Hadith de Jibril. Y es que lo relata, está relatado por Omar ibn al-Khattab que dijo que al esté complacido con él, dice, mientras nosotros nos encontrábamos sentados, o sea, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, se presentó ante nosotros un hombre con vestiduras inmensamente blancas y un cabello intensamente negro. Y nadie de nosotros lo conocía y no se veían en él señales de viaje. Entonces, esto quiere decir, o sea, de que en el desierto, pues en ese entonces, Hamza, imagínate cuando alguien viajaba, todo lo que implicaba, ¿no? Claro, no había las comodidades como ahora, ni se acortaban las distancias como ahora, ¿no? Entonces, al decir de que nadie lo conocía, pues quiere decir que si nadie lo conocía, tendría que haber venido de otro lugar, porque todos se conocían en la Meca, ¿no? Entonces, dice con vestidura intensamente blanca, no se le veían en él señales de viaje y el cabello intensamente negro. Dicen los sabios que se hace énfasis en el cabello intensamente negro porque vino a la forma de alguien joven, lo que Ujú. muestra la importancia de la búsqueda del conocimiento, ¿no? Entonces,
se sienta con el profeta enfrente de él y dicen, y pone sus manos sobre sus rodillas. Los sabios dicen, no saben si es sobre las rodillas del profeta o sobre las propias rodillas de él, pero se puede interpretar de las dos maneras. O sea, quiere decir que se interpreta de que se hincó frente a frente al profeta y le dice, infórmame acerca del Islam. Entonces, es de lo que pues no, nos gustaría estar hablando hoy, ¿no? De lo con lo que empieza preguntando. Y le dice que el Islam es que atestigues que no hay otra divinidad salvo Allah, que Mohammed es su mensajero, que establezcas la oración, que pagues el zakat, que ayunes el Ramadán y que peregrines a la casa una vez que puedas. Entonces, ahorita vamos a continuar con lo que es el hadith. Pero aquí responde cuando le pregunta la persona al profeta sobre el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam responde esto. Después esta persona le dice, has dicho la verdad. Entonces, quien narra este suceso, este hadith, así se le llama, cuando se relatan las historias de lo que pasó con el profeta, las costumbres, lo que él hacía, se le llama hadith. Vamos a después ver una clase sobre esto. Y se nos sorprendimos de que esa persona le preguntara y a la vez le confirmaba lo que le había preguntado. ¿Sí? O sea, dice, ¿cómo le pregunta y le confirma? O sea, se quedaron Mm. sorprendidos, ¿no? De que alguien le dijera al profeta, le preguntara algo y después le dijera, es cierto lo que dices. O sea, como si esa Dicho la persona ya mm, supiera. Entonces, aquí la importancia de estos 5 actos, Hamza, en el Islam, a esto como que se le conoce como los pilares del Islam, ¿no? ujú, Entonces, son 5, los cuales posteriormente con las clases siguientes vamos a ir hablando uno por uno. Se dice que es el testimonio de fe, la ujú, oración, el zakat, el ayuno de Ramadán y la peregrinación. El testimonio de fe es lo que uno dice. Ahorita vamos a hablar de ellos brevemente, de los 5. Yo empiezo con el primero y después Hamza les va a hablar un poquito acerca del segundo pilar de la oración. Ya cuando terminemos los 5 vamos a continuar con el hadith y al final vamos a hablar pues de la importancia, ¿no? De la oración. Entonces, el primero es con el dicho con el que una persona entra al Islam. O sea, ujú, cuando una persona entra al Islam, se dice lo que es la shahada, es que uno testifique que no hay otra divinidad salvo Allah y que Mohammed es su mensajero. Este testimonio que uno dice en árabe, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ¿sí? Lo que significa es, por ejemplo, mucha gente toma divinidades, cree que hay otras divinidades fuera de Allah. Lo que quiere decir, o sea, por ejemplo, si tú le preguntas a alguien que cree en otro Dios, va a decir, sí, está este Dios, está el otro. O sea, la gente tiene otros dioses. Lo que significa este testimonio es que uno acepte que no hay nadie que merezca adorarse, que no hay nada ni nadie que merezca la adoración excepto Allah. ¿Sí? O sea, puede haber otras divinidades para la gente, pero no son verdaderas. O sea, la divinidad en el Islam lo que significa es quien merece ser adorado. El quien tiene el derecho de ser adorado. Entonces, cuando uno da este testimonio, creemos que el único merecedor de la adoración es Allah. ¿Sí? La adoración, ¿cómo la podemos entender? La adoración son aquellos actos que a Dios le gusta, son todos los actos que son palabras y acciones que Dios le complacen, tanto internas como externas. O sea, a Dios le gusta, ¿sí? Que tú lo alabes, esa es adoración. A Dios le gusta que tú le supliques,
Ya eso es en palabras y acciones. Y hay adoraciones que son internas, ¿sí? O sea, ¿qué adoraciones son internas? Pues tenemos el amor, la esperanza, la piedad, la humildad, ¿sí? El temor, la sumisión, la sinceridad. Y cosas externas, pues son como estos pilares que estamos viendo. Que conste que estamos hablando de cosas que son externas. O sea, son cosas que se ven fuera de la gente. Entonces, cuando una persona dice, doy este testimonio, es cuando entra al Islam, ¿sí? Y el significado de Mohammed es el mensajero de Allah. Quiere decir de que aceptas las cosas que Mohammed, que el profeta Mohammed, la paz con él, dijo, que ordena, que prohíbe las cosas que él informó y no adorar a Allah, sino como él lo enseñó. Eso es lo que, en resumen, significa este testimonio de fe, que es lo cuando una persona lo dice, la persona entra al Islam. Y a ver, Hamza, ¿y en qué consiste el segundo pilar, que es la oración? Bueno, como bien lo mencionas, se puede decir que estos, como les llamas, pilares, son los cimientos de nuestra fe, ¿no? Y son, digamos, son prácticas que son esenciales para el musulmán y que todo musulmán debe seguir, ¿no? Hombre o mujer. Eh, y pues ya hablaste del testimonio de fe, de la declaración de fe, ¿no? Cuando, por eso cuando estabas haciendo la definición de qué es Islam, bien decías que el Islam significa someterse a Allah Todopoderoso a través del monoteísmo, ¿no? Obedecerle a través de ese monoteísmo y liberarse de la idolatría, que eso es algo muy importante. Entonces, esta declaración de fe, pues te lleva a esa parte, ¿no? Te lleva al monoteísmo puro, a liberarte de la idolatría, a no asociar a otros con Allah y a reconocer que ciertamente no existe divinidad excepto Allah, ¿no? Y estás dando testimonio de que Mohammed es ciertamente uno de sus mensajeros, el último profeta y mensajero enviado a la humanidad, hasta que regrese Jesús, la paz sea con él, ¿no? Porque los musulmanes esperamos la segunda venida de Jesús. Y en cuanto a estas prácticas, que como mencioné son esenciales para todo musulmán, el siguiente pilar sería establecer la oración en tiempos prescritos. A través de la oración el musulmán logra una conexión con su creador, con su Señor, ¿no? Es una conexión que se vuelve muy estrecha porque el musulmán trata de conectarse a diario con su Señor. No es, esta no es una religión de culto de fines de semana, ¿no? Es una conexión diaria y es un compromiso que el musulmán eh, toma de buen grado y lo toma porque sabe que en él va a encontrar ayuda, va a encontrar socorro, va a encontrar refugio, va a buscar el perdón de su Señor, va a buscar que se escuchen sus súplicas, va a buscar recordarle, agradecerle, etcétera, ¿no? Entonces es un gran vínculo que se logra a través de la oración y pues como Alá lo hace mencionar o como el mensaje que nos da del Corán que la oración no es un peso para la gente humilde, entonces a través de la oración logras fortalecer esa fe de la cual pues estamos hablando, porque el, a través de la oración nutres el alma, ¿no? Los sabios en pláticas que he escuchado dicen es una vergüenza que el hombre únicamente se nutra, busque nutrirse a través del alimento, ¿no? Pero no busca nutrirse a través del alma, a través de la oración. Entonces, pues ese pilar del que estamos hablando vendría a ser el segundo después del testimonio de fe. O sea, primero das el testimonio de fe de que crees en Alá de una forma monoteísta, en su unicidad, y después eh,
debes de saber que debes establecer la oración en tiempos prescritos y es de lo que estamos hablando. Se le llama salad o salah. Y después vendría, ¿quieres que continúe con los demás pilares o Uno y vamos de uno uno. en uno? Ajá, uno y uno si quieres. Sí, Ujú, el tercer pilar, bueno, a esto se le llaman los pilares del Islam, ¿no? ujú. Mencionamos primero el testimonio de fe, Claro. mencionamos ahorita la oración. Le damos Ujú. la bienvenida a María Vázquez. Si quiere, si tiene alguna pregunta de lo que vayamos diciendo, puedes alzar la mano, si quiere escribirlo por el chat. Si no, no hay ningún problema. Bienvenida a la clase. Eh, Igual si gustas contar cómo entraste al Islam o cómo conociste a través del chat, eh, lo puedes hacer y con mucho gusto. Sí, bienvenido. Bien, entonces el tercer pilar es el ayunar el mes de Ramadán, ¿no? Bueno, sigue el zakat. Vamos con el zakat. El zakat es, Ajá. fíjate, yo cuando voy por primera vez a la mezquita y me dicen del zakat, me Ya me voy a sacar. me encontré con un hermano que trabajaba en la embajada de Pakistán y Ajá. me empieza a hablar del zakat y yo dije, chin, ya. Yo había hecho una búsqueda de religiones, entonces cuando encuentro el Islam, pues me había gustado mucho, pero yo no sabía nada del zakat. Ujú, Entonces, espera, déjame silenciar una pestaña que tengo ujú, aquí. ujú. Cuando me cuentan del zakat, dije, chin, ya aquí van a Ajá. sacar dinero también o me van a pedir, ni tenía, pero entonces dije, Ajá. esto ya va a ser sacadera de dinero. Ajá. No lo comprendí bien, pero ya cuando me lo explicó, ya el zakat no es un diezmo, Sí. para que la gente lo entienda, porque pudiera parecer de que se entendiera como que es un diezmo, no lo es. No es Ajá. para todos los musulmanes. El zakat es una cantidad en específico Ajá. que debe de cumplir un tiempo en específico, Ajá. cumplir un tiempo en específico Sí, y claro. es para gente en específico, ¿sí? Ujú, O sea, ¿qué quiere decir esto? De que solamente, a ver, permíteme, déjame cerrar una ventana, ujú, porque si no van a estar interrumpiendo. Espérame. pero tú puedes seguir, Isa, no, Sí, no ya. se está interrumpiendo Eh, nada. ajá, entonces, eh, es algo que solamente tiene que dar Ujú, una persona que tiene una cantidad en específico. ¿Qué significa esto? De que no todos tienen que darlo. ujú, Y eso quiere decir de que solamente lo tiene que dar el pudiente ujú, y es merecedora la gente necesitada. Ajá. Entonces, quiere decir de que si una persona tiene una cierta cantidad, sí, que está bien determinado ujú. lo que es, Sí, claro. ¿sí? Ujú, Solamente es la persona que tiene que dar, ¿sí? Es la persona que tiene que dar ujú, y si tú no tienes esa cantidad, ujú. Estás entonces exento. tú tienes que, tú recibes, ¿sí? Ujú, Entonces, eh, no es para todos, no es para todos, sino es para ciertas personas que tengan una cantidad en específico. Ahora, esa cantidad, pongámosle, es hablando de pesos, de dólares, pongámosles, es una persona que tiene $1,000 ahorrados al año, tiene que dar el 2,5%. Ahora, eso no se le da a ninguna institución,
hay instituciones que manejan el dar el zakat, pero algo bien importante que mucha gente no sabe es de que en el Islam no hay una iglesia, no hay un clérigo. O sea, quiere decir de que no hay una institución a quien tú le tengas que dar este bien, sino, por ejemplo, en pesos mexicanos, si tú tuvieras 20,000 pesos, tienes que dar alrededor de 350 pesos aproximadamente, ¿no? A 400 pesos a una persona que es necesitada. Ahora, estas son un grupo de personas en específico que son aquellas que están en deuda, aquellos que son pobres, aquellos que son necesitados. Sobre esto también vamos a tener una clase a bien a detalle, que es el viajero insolvente, si es que una persona está presa, o Que es también difícil los que porque, lo recolectan, etcétera. ¿Sí? Hay diferencia entre el pobre y el necesitado. Se dice que el pobre es quien no tiene para comer al día siguiente, el necesitado es que el que tiene, pero aún así con lo que tenga no le basta, ajá, ujú, para vivir. ujú, Entonces, el zakat es de que si uno del 2 es el que una persona del 2,5% de su riqueza, no ujú, solamente de dinero, sino es, por ejemplo, si se dedica a vender animales, por ejemplo, borregos, o sea, desde los borregos, de los bovinos, ¿sí? Camellos, etcétera, si cumple a llegar a cierta cantidad de animales, tiene que dar un animal, o sea, no necesariamente tienes que dar dinero. Y a las ujú, personas necesitadas, y eso solamente lo sabe quien lo da, si lo ujú. da o no. O sea, eso es algo entre tú y Dios. Y quiere decir Sí, que sí, si tú no tienes, y eso debe tener esta cantidad o de lo que se debe de dar durante un año completo. Quiere decir que si tú no tienes durante un año completo esta cantidad, eres merecedor de recibirla. O sea, eres candidato a que alguien en la comunidad pudiera darte a ti el zakat. Sí, porque mucha gente pues, no cumple con esta cantidad de tenerlo. también, también valdría la pena mencionar que la caridad, en este caso, de forma obligatoria, se considera como zakat, ¿no? Pero también existe la sadaka, ¿no? Sí, o sea, Eh, el zakat es diferente a la caridad, que es la sadaka. O lo sea, que pasa es que por ejemplo, en el mundo judío-cristiano, o bueno, donde nos formamos nosotros en Occidente, se habla de caridad, pero no hay una distinción ujú, como en el Silay entre la sadaka y el zakat. El zakat siendo uno de los pilares del Islam de forma obligatoria para quien está en las condiciones de darlo, ¿no? exacto. Entonces, aquí en el zakat, no de lo que ganas tienes que darle el 10% a una iglesia, no. El Eh, diezmo. no es un No, diezmo, sí, no es un diezmo. Sino es si tú tienes cierta cantidad, o sea, que llegues a cumplir con cierta cantidad, esa cantidad durante un año la tengas y no se mueve ese dinero, sino puede ser que acreciente, pero no disminuye, ya a partir de ahí tienes que dar. Solamente si cumples con ella y no la necesitas, no es una necesidad, eh, sí, urgente por lo que tú estás, o puede ser que una persona esté ahorrando para una enfermedad, ¿no? Ahí en este caso, pues es algo que tú necesitas. Entonces, quizás también deberíamos de mencionar las bondades, ¿no? O los beneficios del zakat, ¿no? Porque a nivel social trae un alivio para la gente, ¿no? De forma anual, porque pues, recordemos que el zakat se da de forma anual y pues se destina a los pobres, a los huérfanos, a los deudores, ¿no? sí, el Entonces zakat de hecho viene de purificación. te purifica la riqueza, ¿no? Los bienes. O sea, por ejemplo, ahora Y, al Corán, cuando dice eh, mm, acerca que jura a través del alma, dice, Qad aflaha man zakkaha, zakkaha. O sea, habrá triunfado quien la purifique. Entonces, el origen de la palabra zakat es purificación, o sea, es la pureza. Es que una persona sabe que por muchos bienes que tenga, purifica a través de darle a alguien su riqueza. Entonces es por eso que se establece.
este Y te mandato. hacía el comentario, te hacía el comentario de, o sea, la caridad que se conocen normalmente como sadaka es una parte que voluntariamente tú estás dando a la gente necesitada, pero lo estás haciendo de forma voluntaria, estás haciendo una obra de bien que sabes que te va a beneficiar a ti y, y te va a purificar y vas a aliviar, vas a dar un bien, ¿no? Vas a generar un bien a nivel social, sea quien sea que se lo destines, ¿no? Sí, y Y debemos de tomar en cuenta que la caridad la puede dar quien tenga y quien no tenga. O sea, muchas claro, veces también no hay que confundir de que dices, no, yo no tengo para dar zakat, pero no doy caridad. No, o sea, la caridad es para el rico y para el pobre. El zakat es solamente para el pudiente. Sí, esa diferencia sí hay que marcarla. y el zakat va para los musulmanes, ¿no? Porque mucha gente no entiende esa parte, ¿no? Sí, hay una persona a la que, siendo no musulmana, se le puede dar zakat, es aquella persona que está cerca a abrazar el Islam, que si tú crees que si le das esa ayuda, ya con eso su corazón sí, 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 sí. aceptaría el Islam. Entonces, primer pilar, el testimonio de fe; el segundo, la oración; el tercero, el zakat; el cuarto es el ayuno de Ramadán. Claro. Este ocurre en el noveno mes del calendario lunar, ¿no? Y es un mes, es un ayuno muy esperado por toda la comunidad. En cualquier lugar del mundo donde se encuentre el musulmán siempre espera con ansias, ¿no? Con mucha alegría, con mucha ilusión, con mucha esperanza, que llegue el ayuno legislado en Ramadán, en el noveno mes del calendario lunar. Recordemos que en nuestros países de habla hispana, en la mayoría de los países de habla hispana, pues están en Occidente y seguimos un calendario solar. Entonces, en el Islam, pues nuestras fechas están marcadas por el calendario lunar y cuando llega el noveno mes, pues ocurre cada año, eh, ocurre Ramadán. Y entonces en Ramadán es cuando Dios legisla que el cuarto pilar del Islam sea el ayunar en el mes sagrado de Ramadán, que es cuando Dios hace descender el Corán, cuando comienza la revelación en un Ramadán. Y es un tiempo pues en el que el musulmán va a ayunar desde el amanecer, a un poquito antes del amanecer, hasta que viene el anochecer. Entonces prácticamente se brinca la comida, pero si hace un desayuno, depende de sus medios y de las condiciones en las que viva, pues este, desayuna poquito antes del amanecer y cena, omite la comida y cena hasta el anochecer, hasta que el sol se oculta. Entonces, todo ese tiempo, pues es un esfuerzo que el musulmán hace con devoción para complacer a su Señor, ¿no? Para agradarle y para cumplir así con uno de los pilares más importantes que es el ayuno, que es también un medio por el cual te vas a purificar. Y no solamente te purificas a nivel espiritual, ¿no? Ya científicamente se ha comprobado y una vez que la ciencia puso el ojo, ¿no? En el ayuno, pues ha demostrado cuánto beneficio le haces al organismo, ¿no? O sea, el alcance es grandísimo, es enorme. Y el musulmán se beneficia totalmente porque no solamente purifica su alma, ¿no? Y complace a su creador, quien les ha aceptado el ayuno, desde luego, quien tiene la intención de ayunar, y lo hace correctamente, ¿no? Porque eso es una, como decías, bien decías en algún otro de los pilares del Islam que lo mencionaste, son actos de adoración que buscan complacer a tu creador, pero que solamente es entre tú y tu creador, ¿no? Porque a lo mejor tú te encuentras con la comunidad en medio de hermanos y te vas a la cocina de la mezquita y te echas un trago de agua, un sorbo de agua o un dátil o algo de comer y nadie te va, pero, o sea, aparentemente nadie te va a ver, pero sabes que Allah te está viendo, ¿no? Entonces, nadie sabe de tu acto, solamente tu creador, ¿no? Si estás siendo sincero con él. ¿Y qué estás buscando, al ayunar, ¿no?
qué estás persiguiendo, o sea, porque, y quizá también lo debamos de comentar así, ¿no? El Islam, pues, dice una definición que me parece muy bonita, muy asertiva o precisa, es que Mohammed Assad dice que el Islam es una revelación de la verdad divina que ofrece a la humanidad un sistema ético y moral destinado a guiar a las personas hacia una vida de significado y propósito. Entonces, ciertamente, las obras dependen de las intenciones, pero en el Islam encuentras un significado a todos esos actos de adoración y un propósito, ¿no? Y el propósito principal es complacer a tu creador. Entonces, para que las obras sean aceptadas, pues debe de haber una intención sincera y deben de hacer acorde como Dios lo ha ordenado, ¿no? No como los deseos del hombre. O sea, si tú le preguntas a un no musulmán sus creencias, te va a decir cada quien en lo que cree y cómo las lleva a cabo acorde a sus deseos, acorde a sus pasiones, ¿no? Y en el Islam no, en el Islam el profeta dice, recen como me han visto rezar, ¿no? Y por eso te legisla los pilares para que los sigas paso por paso, ¿no? Y de esa forma, pues eh, alcances pues los niveles más altos de fe, ¿no? Incrementes tu fe y se afiance la fe en tu corazón y no, y te alejes de las dudas y te llegue la certeza, ¿no? Que sabemos que pues a ciencia cierta la certeza te va a llegar hasta el día que la certeza se dará uno, tendrá la certeza el día que se encuentre con la muerte, ¿no? Eso es algo inevitable, pero mientras haya vida, pues buscamos siempre en nuestros actos complacer a nuestro Creador y seguimos esta ley o estas leyes, estos pasos, esta revelación divina en la forma como Dios la legisló y como le ordenó a su profeta transmitir el mensaje, ¿no? Como lo hizo llegar Gabriel, Sí, la pasé con... sí, y a través de Ramadán también es un mes donde abunda la relación igual con los necesitados por el sentido de que, subhanallah, hay mucha gente, Hamza, de que en su vida ha pasado hambre. Sí, Hay gente que no sabe lo que es el hambre. O sea, sí. entonces, Todos de alguna forma, de forma gradual, ¿no? Siempre la vida tiene altas y bajas y a menos que nazcas en una familia acomodada y que tengas resuelta la vida y muchas veces ni así, porque eh, digo por diferentes razones o circunstancias, siempre hay una forma de probar hambre, ¿no? A lo mejor vas en la carretera y de repente te quedaste atorado en el tráfico 10 9 horas y no tienes a tu alcance comida, pues, digo, no depende de ti, pero hambre, digo, de alguna otra manera de alguna forma van a saber lo que es el hambre, ¿no? Es esto de hacer un acto voluntario, tú teniendo los medios y pudiendo pasar al supermercado o a la tienda o teniendo en tu alacena comida o en tu refrigerador y sabiendo que puedes comer y no comes, pues es un acto de voluntario que significa un gran sacrificio, ¿no? Y te humaniza también, te sí, vuelve más sensible, ¿no? sí, la hermana María dice, si vamos a hacer curso de la oración, sí. O sea, de hecho, hoy vamos a hablar al final de la clase vamos a empezar sobre la importancia de lo que es la oración, la reverencia en la oración. Y las clases las vamos a ir mezclando con cosas básicas del Islam al inicio y al final vamos a ir empezando a hacer como, enseñando cómo hacer la oración. Sí, aún así, hermana, inshallah, si estás en el grupo, vamos a compartir un libro en el grupo para que ustedes puedan tratar de empezar para aprender a rezar y cualquier duda, cualquier pregunta, aquí en las clases lo vamos a ir enseñando y también con los libros, ¿sí? Sí, Eh, claro. sí, inshallah. Entonces,
Bueno, ese es acerca del ayuno, Hamza. Después dijo peregrinar a la casa una vez que se pueda, peregrinar a la Meca, ir hacia la Meca. Bueno, ese es el quinto pilar del Islam, el ir a la Meca, que eso es solamente lo hace quien tiene la capacidad física y económica de hacerlo. La Meca es donde está la Kaaba, que es el primer templo que se hizo para adorar a Dios. Ujú. Lo construye Abraham con Ismael, con su hijo Ismael, y es hacia donde dirigimos nuestra oración. Eso se hace una vez al año, lo que es la peregrinación. Hay dos tipos de peregrinación, la peregrinación mayor, que es el pilar del Islam, y la peregrinación menor. La peregrinación menor consiste solamente en visitar el lugar, visitar la Meca. La Sí. peregrinación mayor consta de 5 días, hacer rituales consecutivos durante esos 5 días, y todos los musulmanes de todo el mundo van cinco Mm. días al año en específico para hacer esos rituales que son el pilar del Islam. Sí, eso inshallah también lo vamos a explicar más a detalle. Vamos a acabar con el relato del hadith para poder hablar ya al final acerca de la oración. Entonces, cuando le dice has dicho la verdad, ¿sí? Y lo confirma, ajá, el mismo hombre le pregunta al profeta, dime qué es la fe. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo que creas en Allah, en los ángeles, que creas en sus libros, en sus mensajeros y en el último día, y que creas en el decreto, tanto lo bien como su mal, o sea, la predestinación, ¿sí? Su bien y su mal. Y le dijo, has dicho la verdad. Es esto a lo que estas 6 cosas que acabo de decir se le conocen como los pilares de la fe. También posteriormente en las clases consecuentes vamos a ir a explicar uno por uno. O sea, son las cosas que los pilares del Islam, lo que acabamos de explicar ahorita son cosas externas. Lo que uno cree se resume en estos 6 pilares que son cosas internas. Sí, cree en Allah, en los ángeles, en los libros, en los mensajeros, sí, en el último día y en el destino, ¿sí? Le dice, has dicho la verdad. Después le dice, dime qué es el ihsan. Le dijo, el ihsan, ¿sí? Es que adores a Allah como si lo vieras, ya que si no lo ves, ciertamente Él te ve. Que este es el grado más alto de lo que es el Islam y de la fe. Se le considera este el grado más alto del creyente. O sea, que llegue un momento en que tú sepas que aunque estés solo, o aunque sepas que nadie te está viendo, Alá te ve. Y el que tú Como, busques, como ya menciona en el Corán, ¿no? La vista no lo alcanza, pero él abarca toda visión, ¿no? claro, o sea, es que en tu comportamiento sepas de que puede ser, de que te escondes de alguien, de que no te va a escuchar lo malo que tú dices de alguien, pero ciertamente Alá sí te escucha y Alá te ve, aunque nadie te vea, Alá sí te está viendo. Después le dice, dime acerca de la hora. Y, o sea, sobre el día final, ¿no? Y le dice, el preguntado no sabe más de quién le pregunta, o sea, que el profeta dice, yo no sé más de lo que tú. ¿No? Le dice, dime acerca de sus signos. Y le dijo, cuando la sierva o la esclava dé luz a su señora, y verás a pastores de ovejas descalzos, desnudos, compitiendo en la edificación de altos edificios, ¿sí? Y después se marcha el hombre y quien relata lo que pasa, que es Omar, dice, yo me quedé con el profeta. Entonces el profeta le dijo, Omar, ¿sabes quién era quien me estaba haciendo estas preguntas? Y él dijo, Alá y su mensajero saben más. Le dijo, él era ciertamente Gabriel, o sea, el ángel Gabriel, que vino a enseñarles su religión. Entonces, todo esto resume mucho de lo que abarca la creencia del Islam.
hay que explicar después a detalle lo que es este hadith. ¿Y qué te parece, Hamza, si hablamos ahora acerca de la importancia de la oración? Perdón, es que me quedé la hipo, me dio un poquito de hipo, entonces. Ajá. Antes, antes de brincar al concepto del salat, me gustaría rápido para pues la gente que luego posteriormente, no solo María, sino otras personas que lleguen a ver el video, escucharlo, sobre todo para los no musulmanes o los nuevos musulmanes, cuando nosotros hablamos del quinto pilar, que es la peregrinación a la Meca, muchos de nosotros venimos de comunidades católicas o cristianas, o al menos nuestros padres aprendieron el catolicismo o el cristianismo, y cuyo libro pues usaban el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? La Biblia, pues. Entonces mencionarles a aquellos escuchas que de alguna manera siguen el catolicismo, o siguieron el cristianismo, catolicismo, que en el Génesis 21:21 se menciona que Ismael, el hijo de Abraham, habitó en el desierto de Parán. Y esto indica la conexión de Parán con la historia de los ismaelitas. Parán es el lugar donde está establecida dice en Números 10:12, también se hace referencia a que los israelitas partieron del monte Sinai y acamparon en el desierto de Parán. Parán no es otro lugar sino la Meca. Entonces, pues la gente debe de saber que, que el patriarca Abraham pues, se establece ahí, ¿no? Y Dios le enseña sus ritos, los ritos de adoración, le da el conocimiento y la sabiduría a Abraham para que siga esa religión monoteísta, ¿no? Él le Sí, llama sí, como o sea, Hanif. ahorita eso que mencionas también en la Biblia, por ejemplo, en las traducciones de la Biblia, eh, omiten traducir, dicen Abraham fue a Betel y Betel significa la casa de Dios, ¿no? Dice Abraham fue con Ismael a Betel, que es igual que en árabe Beit, que es casa, y Allah, Beit Allah, Betel, ¿no? Que por eso en árabe es Israel, Ismael, o sea, viene, significa de Dios, ¿no? Entonces, Isma, igual que en el árabe es de escuchar, es a quien Dios escucha. Entonces, Claro. omiten el poner de que Abraham va a la Meca, traducirlo como tal, no lo ponen, dices, en el lugar que está el pozo, que es el pozo de Samsam, pero inshallah ese es en otra plática, lo Y vamos a... eso es importante hacer esta referencia, Cisa, porque ciertamente ahora vamos a hablar de la oración, pero la oración se dirige hacia ese lugar. Ujú. Entonces, para entender, para que el escucha entienda que hacia donde dirigimos nuestros rezos era hacia donde Abraham enseñó a toda su descendencia, a Isaac e Ismael y a sus descendientes, a dirigir sus rezos. Entonces, la gente debe de asociar que nosotros únicamente estamos cumpliendo con las enseñanzas proféticas legisladas para todos los profetas y mensajeros. O sea, es decir, el Islam no es una religión nueva que llegó con Mohammed, sino el Islam como Allah lo dice en el Corán, ¿no? Mira, aquí tengo la referencia. En el año de la peregrinación de despedida, se revela el siguiente versículo que dice, hoy los incrédulos han desesperado de vuestra religión, porque apostatasteis de ella y habiendo esperado en ella antes, porque ahora han percibido su fuerza y por lo tanto no les temáis, sino temedme a mí. Hoy he perfeccionado vuestra religión para vosotros, es decir, sus normas y obligaciones. Y después de este versículo no se reveló nada concerniente a lo lícito o ilícito. Y he completado mi favor sobre vosotros, perfeccionándola como vuestra religión. Pero también se dice, efectuando su entrada segura a la Meca, y he aprobado el Islam, elegido para vosotros como religión. Y en árabe dice, al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum, fala takhshawhum wahshawni.
al-yawma ahmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. Entonces, eh, en otra interpretación dice, quienes se empeñan en negar la verdad han perdido la esperanza de hacerlos renunciar a su religión. No tengas temor de ellos, sino tengan temor de mí. Hoy les he perfeccionado su forma de adoración y he completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión. Entonces, cuando Dios revela eh, estos versículos del Corán, lo hace en el día de Arafat, en una fecha sumamente importante en el calendario islámico. Y esta ocurre en el noveno día del mes de Dhul Hijjah, siendo un día muy significativo para los musulmanes que realizan el Hajj, que es el quinto pilar del Islam. Entonces, en este día, pues los peregrinos se reúnen en un monte conocido como Arafat, donde llevan a cabo actos de adoración y reflexión, ¿no? Entonces, pues en ese momento el musulmán suplica mucho perdón con humildad a su creador, y aquellas personas que no están en el Hajj lo ayunan. Entonces, este es un día de una gran recompensa y también precede la celebración del Eid al-Adha. Entonces, que es cuando Abraham conmemora la celebración del sacrificio de Abraham, ¿no? Que va a sacrificar a Ismael y sacrifica un cordero. Entonces, pues es un tiempo de reflexión, es un tiempo sumamente importante, pero ¿por qué hacemos mención de esto? Porque en ese día se revela este versículo que leímos, ¿no? El de quienes se empeñan en negar la verdad han perdido la esperanza de hacerlos renunciar de su religión. Y dice, he completado mi gracia sobre ustedes y he dispuesto que el Islam sea su religión. Pero también Allah lo dice en la Surat Al-Imran, en el versículo 19, ciertamente la religión de Allah, ante Allah es el Islam. Y el Islam, pues, es una religión que Allah eligió para todos sus siervos y declaró que no aceptaría ninguna otra forma de adoración. Porque dice Allah, ciertamente la religión ante Allah es el Islam, y quien busque otra religión que no sea el Islam no le será aceptada, y en la otra vida será de los perdedores. Y dice Allah en el Corán, dice, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Y quien siga otra práctica de adoración distinta al Islam como religión o como forma de vida, nunca serán aceptadas, y él en el más allá será de los perdedores. Entonces, el Islam tiene una ley que se le conoce como, pues, la ley del Islam, la Sharia, que es una ley que domina y que sustituye a las leyes divinas reveladas anteriormente, ¿no? Y entonces, Dios dice que mediante esa ley uno pueda resolver las disputas, juzgar entre la gente. Allah dice, y juzga entre ellos con lo que Allah te ha revelado y no sigas sus deseos. Entonces, en muchos versículos hablan de esto, dice, y hemos revelado el libro con la verdad, confirmando lo que está delante de los libros y dominante sobre él. Así que juzga entre ellos con lo que Alá te ha revelado y no sigas sus deseos. Sigue lo que te ha sido revelado por tu Señor y no sigas a otros fuera de él como aliados. Entonces, pues esta religión o esta forma de vida es integral. Y el musulmán, ¿cómo va a nutrir esa fe? Pues la va a nutrir mediante su conexión con Dios establecida mediante la oración, ¿no? O sea, no hay un vínculo, no hay un momento en el que puedas lograr ese vínculo tan estrecho con tu Creador, si no es a través de la oración. Pero no vamos a rezar como nos venga en gana a nosotros o como se nos ocurra, sino Dios envió un profeta y mensajero al final de los tiempos como una misericordia
para enseñarnos lo que no sabíamos, porque ciertamente nosotros nos encontramos en un profundo extravío al no saber nada del Islam y probablemente nuestros padres y nuestros descendientes. Entonces el Islam, Dios lo hace llegar a todos nuestros hogares, a los rincones de la tierra, como una profecía que se cumple, como una misericordia para la humanidad, para todos los mundos, no solamente el mundo de los hombres, sino el mundo de los genios también. Sí, entonces, o sea, Dios en el Corán dice, wahafidu, ¿no? A la salawati wa salatil wusta. Dice, preserven la oración. También dice Dios en el Corán, dice, wasta'inu bisabri wa salah. Dijo, refúgiense en la paciencia y en la oración. Después del primer capítulo del Corán. Bueno, en el primer capítulo del Corán uno dice, Iyyaka na'budu, solamente a ti te adoramos, ¿no? O sea, nosotros le decimos a Allah, solamente a ti te adoramos. Y después después de este capítulo, que es el que se hace en la oración, dice, ¿no? Este libro es el libro en el que no hay duda, ¿sí? Eh, que es una guía para los creyentes, aquellos que establecen la oración. O sea, Allah dice que los creyentes son aquellos que establecen la oración. Y como dijo el profeta, ¿no? Lo menciona dentro de los 5 pilares, que el Islam se edifica sobre 5 pilares, y uno de ellos es la oración. También el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, la diferencia entre el creyente y el no creyente es la oración. La oración en la terminología árabe que se le llama salah, dicen que significa la sílaba inalabdu warrab, o sea, la relación entre Allah y el siervo. Sí, María, quiero usar el micrófono para hacer tu pregunta o escribir. Asalamu alaikum, hermano. Quisiera preguntarle cuántos pilares son, porque usted me dice 5, pero creo que por ahí escuché 6. Ok, sí, del Islam son 5 que se le llaman los 5 pilares externos, que es el testimonio de fe, la oración, el zakat, el ayuno y la peregrinación a la Meca. Y esto está basado de que en un dicho del profeta dijo, Buni al Islam a la Hamza, dijo, el Islam se edifica sobre 5 y los mencionó. Hay 6 que lo mencionamos en esta clase que se llaman pilares de la fe, que son Del cosas que uno cree, que se llama pilares del imán. Son las cosas que uno cree, que es creer en Alá, en los ángeles, en los libros, en los mensajeros, en el último día y en el destino. Sí, le También queda claro. Ajá. Ya, una sí, ya pausita, entendí. Gracias, hermano. Shukran. No. una ¿De pausa. de dónde nos visita, hermana? Soy de Lima, Perú. Ah, mashallah. ¿Qué hora es allá? 9:01 de la noche. Ah, mashallah, mashallah. Sí, bienvenida, bienvenida, hermana. Eh, Shukran, shukran. Isa, que también vale la pena mencionar, ¿no? Para poner a la gente en el contexto correcto, que cuando uno acepta el Islam también se va familiarizando con muchos términos que quizá nosotros en su esencia conocemos su significado, pero no conocemos los conceptos. Es decir, uno conoce la misericordia, pero una vez que entra al Islam o que va conociendo el Islam, escucha de la Rahma del Creador, que Él es al-Rahman, el más misericordioso. Y uno ujú. entiende, pero no conocía el concepto. O cuando escuchas decir Alhamdulillah, ¿no? Todas las alabanzas son para Allah. Uno sabe de las alabanzas, pero no. Pero entonces el Islam, conforme el musulmán va abrazando su fe, se va familiarizando con estos conceptos, como el del imán con la fe, ¿no? Sí, O un tipo de liderazgo que le llaman a la gente que dirige en las comunidades el imán, ¿no? sí. La próxima clase nos va a tocar hablar, Hamza, sobre la creencia en Allah, ¿sí? Y vamos a hablar de lo que es el monoteísmo, la, eh,
la reflexión, ¿no? Sobre la creación y por qué Él es el único. Y vamos a empezar a hacer la introducción a la oración. Y vamos a hablar de los tiempos de la oración y la importancia de hacer la oración a su tiempo. Y pues cualquier pregunta que tengan pueden escribirnos a través de los grupos o pueden escribir y si quieren pueden entrar a la clase y les podemos responder por aquí. Ahorita ya se acabó el tiempo de esta clase, pero pues los invitamos a que se unan y pues sean bienvenidos. Muchas gracias, Hamza. Gracias a ti, Isaac, que Allah te bendiga, ya está como la jujeran, y que Allah les bendiga a todos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos acepte, que nos conceda el bien por esto que aprendimos, que sea para nuestro bien, no nuestra contra, que la paz y la misericordia de Allah sean con ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.